La televisión es, yo sé que hay mucha gente que quizás no está de acuerdo con la televisión, que es mala, es negativa, es pésima, pero la televisión es el medio más visto por la mayor cantidad de la población, a la mayor cantidad de horario, está en todas las casas, por lo menos en Chile el 98% de las casas tiene televisión, aquí en Argentina yo creo que anda por ahí. ¿Menos? 97, no sé. Estados Unidos 99,9% de las casas tiene televisión, ¿ya? Es el medio. Y si nos vamos a entender un poquitito la relación entre consumo y share de advertisement, o sea, la cantidad de plata que invierten las empresas en televisión, ¿ya? El 42% de la gente, o sea, el 42% del tiempo de la gente está dedicado al consumo de televisión. Y el 42% de la publicidad está en televisión. Es el medio que más publicidad tiene en relación a la cantidad de tiempo que se dedica, ¿ya? Tenemos cosas bien interesantes, como por ejemplo Internet, cómo ha ido subiendo. Tenemos un 25% del tiempo de la gente dedicado a Internet y el avisaje está en 21%. O sea, el consumo de Internet es mayor que el avisaje que está metido en esa plataforma, que es bien interesante verlo. Miren los diarios, por ejemplo. Solo el 4% del tiempo la gente se dedica a la lectura de diario. Y por otro lado, el avisaje es del 15%. Televisión, the king, absolutamente. Vamos a hablar de eso ahora. Aquí en el panel lo invito a pasar. La industria de la televisión tiende a tener ese problema, que es una industria un poquitito masiva. Entonces, cuando al padre Carlos llegan y le dicen, padre Carlos, necesito que me haga un comentario para televisión. Sí, perfecto. Ya, pero necesito que me haga 10 comentarios y que me lo grabe en 20 minutos. Entonces, ¿cómo me cambio de un tema a otro? Esa fábrica de hacer salchichas, digamos, en que se convierte la televisión, es un poquitito agotadora. Me gustaría que nos contara su experiencia, padre, en Canal 13. Bueno, lo primero que yo creo que nos toca a todos como comunicadores y evangelizadores es que todos los espacios que a uno se los regalan hay que ocuparlos. Alejandro decía, me toca hacer unos comentarios en televisión de 1,5, o sea, 1 minuto y medio. Y estos comentarios se repetían 3 veces al día, 6:30 de la mañana, 2 de la tarde, y después como a las 1:30 de la mañana. Y resulta que hubo un cambio, y eso lo veía más o menos entre el 7, 8 y 9% del rating, que era del orden de 400.000, 500.000 personas. En un pueblo o ciudad chica significa que uno normalmente estaba toda la semana más o menos con 1.500.000 personas, que significa el 10% de la población, y uno se transforma comilla en rostro. Yo voy a veranear a un lugar muy chiquitito con el padre Rafael y no puedo ir a comprar el diario, porque, hola padre. Bueno. Viene un cambio y resulta que eliminan a los otros dos y lo dejan a las 1:30 de la mañana. 2 de los otros comentaristas, uno, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, que es como si fuera el rector aquí de El Salvador, dice que no, porque le parece indecoroso. Y tenía razón, por muchas otras razones. Otro, un obispo auxiliar, dice tampoco, porque además lo nombraron arzobispo en otro lugar. Y yo dije, por ningún motivo, porque el espacio que a uno le dan, uno lo tiene que usar. A las 1:30 o 2 de la mañana, lo ven más o menos 60, 70.000 personas. Es mucho más que los que van a Maipú el gran día de la fiesta. Entonces, lo primero, voy a falar mucho más tranquilo, muy bien. Bueno, lo primero es que uno tiene que usar las oportunidades que Dios le regala. Segundo, nosotros queremos hacerlo en la línea del Padre. Y como dices tú, ¿qué haces cuando te tiran 10 inmediatamente? Yo, lo que aprendí el padre Rafael, lo que aprendí el padre Joaquín, lo que aprendí el padre Vera. Primero, yo digo siempre, hablar al micrófono. ¿A quién le estoy hablando? Y Dios me regaló una experiencia, la primera vez que fue muy simpática. Tuve que ir a reparar el automóvil antes de entrar a este cuento. Eran las 2:30, estábamos almorzando y aparece el comentario religioso a las 2:30 de la tarde. La cajera estaba contando dinero. 2 novios estaban ahí de novios. Otros 3 mecánicos estaban de alguna forma conversando, haciendo la pausa a mediodía. Comienza el comentario, que los que conocen el padre Fernando Monte,
Todos se pusieron a mirar el comentario, pero por supuesto siguieron contando plata, siguieron de novio y siguieron cuchareando. Yo cuando grabo lo que hago es que yo grabo no en el canal, yo grabo dentro de ese restaurante. Me meto al restaurante y digo, aquí tengo, esa es la diferencia entre la televisión abierta y la televisión de nicho de mercado. Yo no tengo un público que quiere oírme, sino que yo tengo que meterme en ellos en ese momento, en ese lugar. Entonces lo primero que hago yo antes de comenzar es pedir al Espíritu Santo. No tengo idea cómo, de qué y cuándo voy a hablar. Pero lo primero es colocarme allí. Lo segundo que me ha ayudado siempre, por supuesto, tiene que ver con el mundo de Schoenstatt, y es, después lo veré más largos que quieran en el taller, lo que el padre llamaba unir verdad, valor y palabra. Que yo puedo hacer cacofonías o métodos, las 3B. Hay que entregar una verdad, no así cualquier cosa. Hay que hacer que esa verdad sea apetecible, eso es valor. Y hay que unirla a un verbo, a una palabra. Normalmente trato que el comentario toque o una palabra de la Biblia, que es más fácil que les quede en la memoria, o un dicho popular, de manera que la cosa de alguna manera les quede. Por eso son 1 minuto y medio. Y tercero, bajar. Entonces, primero que todo, ¿a quién le estoy hablando? Tocar la vida de ellos, verdad, valor y verbo, y después a bajar a la aplicación. Y eso en 1 minuto y medio. Eso no depende de la creatividad, de la simpatía, todo este tipo de cosas, sino que el Espíritu Santo uno lo ayuda, porque es lo que uno hace. Y por eso les quiero leer uno cualquiera, chiquitito, para que se imaginen cómo va uno de estos comentarios cualquiera. Por ejemplo, me equivoqué. Perdón, aquí estaba. ¿Qué fin de semana tan curioso es este en que se juntan santos, demonios y difuntos? Santos, porque celebramos mañana el 1 de noviembre. Es decir, a todos los santos, lo grande, lo noble, lo generoso, lo heroico que hay en cada hombre y mujer, en cada joven, anciano, en el vecino, en ti y en mí. La Iglesia reconoce esta plenitud de vida. Y aquí uno empieza a pasar aviso. Así lo decía Mario Iriart, un joven ingeniero chileno en proceso de canonización. Yo quiero llegar a ser un santo, santo de la vida diaria, santo sin bulla, ojalá un santo desconocido. Santo de la vida diaria, en fin, 1000 libros sobre esto. Por eso la Iglesia nos recuerda que tú, vecino, y yo podemos llegar a vivir el amor con toda fuerza y plenitud. Gaudium Spes 48. Pero el otro, el demonio, el que nos desordena, no puede quedarse tranquilo. Por eso desde hace siglos promueve la fiesta de las brujas, que poco a poco se nos está metiendo en nuestra cultura, donde niños se disfrazan para asustar y conseguir dulce. O sea, la ley del temor para conseguir varias alegrías, varios principios del Padre entre medio. Vivamos la ley del amor y no del temor. ¿Cómo? Con la costumbre de agradecer a Dios lo que Él nos regaló a través de nuestros difuntos. Hace algunos años me tocó vivir este día en México y dentro de todas las costumbres originarias que tienen, lo que más me llamó la atención es que se iban a las tumbas, las adornaban y se ponían a conversar alrededor de la familia recordando sus recuerdos positivos, su manera de ser, sus anécdotas, dichas, etc. Era recuperar su herencia viva. En este espíritu los invito creativa y positivamente sobre cuidar de nuestros difuntos y les deseo un bendecido fin de semana donde se unen santos, demonios y difuntos. 1 minuto y medio y tú te das vuelta y tienes que llegar a algo que amarre la vida de ellos. Porque no es importante lo que tú dices, sino que lo que Dios actúa a través de lo que tú dices. Así me las arreglo. Perfecto, muchas gracias. Juan Carlos, pregunta, yo sé que tú eres más del área de prensa, un área un poquitito más dura, digamos, del punto de vista de televisión. ¿Cómo logramos nosotros como movimiento Schoenstatt estar presente en las noticias cuando son noticias negativas, generalmente lo que andan buscando las personas de prensa? Nosotros tenemos un mensaje positivo que queremos mandar. No, me acerco mejor porque si no...
Creía que venía otra persona aquí, por eso. Sí, yo no es que sea más del área de la gráfica, tengo muchas colaboraciones en televisión también y con la pregunta que le hacías al padre me hacía no solamente esa inquietud de cómo hacer para grabar en una tarde programas para todo un año, sino después la dificultad que es encontrarse con la gente que te diga, me encantó lo que dijiste ayer. Y entonces, ¿dónde? En EWTN. La última vez que grabé para EWTN fue hace 1 año y medio. Y claro, ya no sé ni lo que dije, ni cuándo lo emitieron, ni cuándo lo van a emitir. Pero bueno, esa dificultad sí es mayor. O escribir con mucha anticipación, porque la prensa católica también tiene esa dificultad para poder llegar a los lugares donde llegamos. Se llega por el lugar más económico y de pronto muchos de ustedes conocen la hojita del domingo. Y si yo les digo a ustedes que en este momento estoy escribiendo abril de 2013, los voy a sorprender. Y sin embargo es así, esa es la instantaneidad de las posibilidades económicas que tiene un medio católico. Si yo no lo escribo hoy, lo edito mañana y lo empiezo a distribuir, se convierte en algo muchísimo más caro. Pero quiero responder a tu pregunta, que ya me olvidé cuál era, pero bueno, es una estrategia para... no, tienen sin ninguna duda que hacerse presente. Yo no soy del movimiento de Schoenstatt, así que me resulta más difícil, porque con todo respeto y con todo cariño lo digo, no leo noticias generadas por el movimiento de Schoenstatt. Entonces, claro, al no escucharlas o al no leerlas, tampoco digo, bueno, ¿qué harán para que alguien las lea o las escuche? O sea, lo que sé y lo que conozco, lo conozco gracias a Enrique, que es un gran comunicador y entonces me hace llegar cosas, pero si fuera por los canales normales, ojo, pero tampoco me entero de la Acción Católica Argentina, ni me entero de la Legión de María, ni de muchos otros movimientos que uno pueda conocer. Pero, ¿qué hacer para generar? Yo creo que es fundamental que el comunicador esté presente en esos medios, haciéndose cordial amigo de los comunicadores no cristianos, no católicos, como para ganar un espacio con autoridad. Y sabemos que nuestra autoridad radica en el servicio. Si yo soy un comunicador al servicio de mis colegas comunicadores, estoy convencido de que 1000 veces van a venir, y lo digo también por experiencia, de medios que hasta ni se me ocurriría que podrían venir a consultar, pero porque fueron alumnos en la universidad o en algún taller o en alguna jornada o lo que sea, preguntan, mira, me dieron esta columnita que tengo que tocar un tema donde hay un cura de por medio, donde hay un obispo de por medio, me asesorás, me das una palabra. Entonces yo creo que ahí, si uno se hace un lugarcito, puede generar noticias nuestras, por decir así, positivas, sin escándalo, en los lugares donde corresponde. Y quisiera agregar algo más con respecto al tema de televisión. Yo sé que la realidad chilena y la argentina no son las mismas, y por eso fue mi pregunta también en el bloque anterior, porque me interesa seriamente conocer lo de las redes sociales, sabiendo esta influencia que tiene la televisión, pero incluso aún, por lo menos la misma manera que lo dije desde aquella silla, ahora lo digo desde el micrófono, la gente con la cual yo trabajo, o sea, las escuelas rurales, las postas sanitarias en provincias con una población muy pequeñita, sin ir mucho más lejos, en el pueblo donde viven mis hijos, que son muchas familias, es un pueblo,
en la provincia de La Rioja, hay 7 televisores y ninguno tiene satélite. Y no hay internet para todos hay en la plaza y con una señal bajísima, y la gente que tiene algo con lo que comunicarse sería el alumno privilegiado de algún colegio que recibe gratuitamente la netbook, pero nada más. Entonces, mi preocupación sigue siendo, sí, tenemos que humanizar la televisión, las redes sociales, todo eso, sin ninguna duda, hay que humanizarlo. Pero no nos tenemos que olvidar de quienes, creo, si no estoy mal informado, todavía siguen siendo prioridad en la labor de la Iglesia. Hay una opción preferencial por los más pobres. Y los más pobres no tienen tweet, no tienen netbook, no tienen posibilidades de acceso al Facebook. Y sin irnos a donde viven mis hijos, allá en Santa Veracruz, en La Rioja. Aquí donde vivo yo, en mi barrio, en La Perlita, en la localidad de Moreno, en el Bachillerato Popular donde trabajo. Sí, todos tienen teléfono celular, pero no tienen conexión a internet, no tienen redes sociales, etc. Ya. No sé si con esto contesté a la pregunta, espero que sí. 100%. Yo creo que el desafío también es para nosotros, es poder llegar a esa gente, porque llegar a la gente a través de las redes sociales es un poco más fácil, porque en el fondo estando en la red social llego a la gente. Llegar a esa gente que no tiene acceso a la comunicación implica un desplazamiento, es ir allá, es hacer una especie de campaña política, ir al lugar, estar con la persona, acompañarlo, que es otro tipo de comunicación finalmente, que es lo que estamos hablando. Y alfabetizarlo claro. En comunicación bueno, y en alfabeto. Es interesante eso. Además, es interesante ver también cómo las grandes empresas de redes sociales hoy día, Google, Facebook, hacen publicidad en televisión. Entonces se dan cuenta que usan las distintas plataformas, usan la televisión para mostrar la red social, cuando en teoría la red social es más fuerte que la televisión, eso dicen ellos, pero finalmente siguen usando la televisión para darse a conocer. Yo quiero redondear una cosa, dejarle al padre Carlos que tengo una pregunta que hacerle y después nos abrimos a las preguntas de ustedes. Primero, hay mucha gente de acá que viene de muchas partes del mundo. Yo tengo alguna experiencia en televisión, me tocó trabajar en prensa durante mucho tiempo y creo que es fundamental entender cómo funciona la gente de la televisión. Si yo quiero que cubran mi evento, si yo quiero que venga la gente de Antena 3, de Canal 13, aquí en Argentina, a algo que tengo acá, una carpa con una inauguración, con una bendición, tengo que darles a ellos la información lo más procesada posible. Entregar la información tal cual quiero yo que salga, porque si yo dejo que ellos recojan la información, va a tener el punto de vista de ellos. Y va a entender lo que ellos quieren entender y va a transmitir lo que ellos quieren transmitir. Entonces, hacer un informe de prensa yo sé que es una lata, pero hay que hacerlo. Entonces ya, yo quiero que diga esto, mire, aquí está redactado, bonito, en una hoja, diga esto. ¿Quién viene? ¿Cuándo viene? ¿Qué vamos a inaugurar? ¿Por qué lo vamos a inaugurar? ¿Qué es lo que es Schoenstatt? Él agarra 3 líneas, destaca, hace su nota, se va. Se lo damos lo más masticado posible. Y lo segundo, no tener miedo, mandar comunicados de prensa a todos lados. O sea, a todos lados. Es que esa radio es del partido no sé cuánto, que no importa, la mandamos igual. Y si no vienen es problema de ellos, pero yo cumplí mandándolo. Invitar a todo el mundo. Llamemos a los amigos periodistas, ya hablan de eso. Llamemos a los amigos periodistas que vengan acá a cubrir nuestro evento. Tenemos otro tipo de eventos que también quiero que el padre Carlos nos cuente su experiencia, que son los eventos, por ejemplo, el padre Carlos estuvo en Maipú, en el Templo Votivo Maipú, que es una iglesia bastante grande en Chile, y se hace una vez al año o 2 veces al año una grabación de televisión gigantesca, en que se llevan móviles, 10 cámaras, hace una cantata a la Virgen del Carmen desde el Templo Votivo Maipú. Eso hay que tener paciencia y quiero que nos cuente un poquitito su experiencia, porque la gente de televisión es invasiva, no estos 2 camarógrafos que tenemos acá que se han portado muy bien. Normalmente pasan por arriba de todo el mundo, son llenos de cable, prenden luces, es un desastre. Entonces, adentro de una iglesia es complejo.